Bien. Siendo la hora acordada, quisiera comenzar esta sesión dándoles la bienvenida a todos a, a este webinario del evento regional conjunto al que algunos de ustedes ya han estado participando. Como saben, este es un evento regional conjunto que es hecho posible gracias a la organización conjunta de Euroclima Plus, BID, PNUD y la plataforma Let's Slack. Y en esta oportunidad contamos también con el apoyo de ICAT, UNEP, DTU y ISPRA. Es un placer recibir a esta comunidad hoy día, recibirlos a todos ustedes para poder analizar una herramienta, la herramienta GACMO, por favor la siguiente lámina, como herramienta para establecer escenarios de mitigación. Esta es una serie de webinarios que estamos facilitando para trabajar en temas de transparencia de acción climática, ¿sí? ¿Sí me escuchan bien? Como decía, este evento regional conjunto es un evento que tiene como driver la recuperación sostenible posterior a la pandemia que estamos pidiendo y funciona con diferentes eventos a lo largo de los meses de este año, cerrando con un hito final en noviembre. Como les decía, es una gran variedad de organizaciones participantes. Abajo pueden ver los logos de aquellas instituciones que nos han permitido implementarlo, a saber, GIZ, CEPAL, ABINA, Sustentar, LEDS y Libélula. La siguiente, por favor. Este evento en particular está enfocado en uno de los ejes temáticos, tres de los cuales sostienen este evento regional conjunto. El primero de ellos es estrategias de largo plazo hacia cero emisiones netas y recuperación verde, que lidera el BID. El segundo, y es en el cual se engarza este webinario, es el eje temático de incremento de ambición en las NDCs, y que está hecho posible gracias al trabajo de PNUD, GIZ y CEPAL. Y un tercer eje sobre el que descansa este evento, que es la descarbonización del transporte para una recuperación sostenible y resiliente. La siguiente, por favor. Hoy vamos a tener distintos espacios de participación con toda la audiencia. De partida vamos a estar recibiendo consultas de ustedes, ya sea a través del chat, pero sobre todo usando la herramienta que pueden ver ahí destacada de preguntas y respuestas. En la diapositiva aparece Q&A, preguntas y respuestas, ¿ya? Pueden poner todas sus preguntas ahí y vamos a tratar de, con nuestros distinguidos panelistas, irlas despejando una a una. Es importante que les diga que esta sesión está siendo grabada y que tenemos materiales disponibles para ustedes en el link que se ve en la pantalla. La siguiente, por favor. Con esto quisiera pasar a nuestros primeros espacios de participación. No sé si están familiarizados con la tecnología Slido, pero es una aplicación que nos permite conocerlos un poco mejor y ir respondiendo algunas dudas que tenemos respecto de sus intereses y por qué en el fondo los temas que estamos compartiendo con ustedes son relevantes, ¿sí? La gracia es que puedan ir respondiendo ahora y de esa manera vamos viendo los resultados. Si ustedes ven ahí, ya estamos viendo algunos resultados y se produce una especie de nube de palabras. A todos les pido que por favor intenten participar directamente con la aplicación. Sí, Andrés, si me permites Por favor, Aida, intervenir. gracias. Para los que no están familiarizados con esta herramienta, desde su explorador pueden entrar a slido.com y cuando les pide el código hay que ingresar ICAT, para que se activen las preguntas. Lo pueden hacer desde su
celular, su móvil, o desde una pestaña nueva de su ordenador. Eso. Muchas gracias, Aida. También podemos descargar la aplicación, si no lo han hecho, se puede bajar la aplicación y usar este hashtag para obtener las preguntas. Estas preguntas van apareciendo a medida que ustedes ingresan ese hashtag y se activan, el poll se pone a disposición por nosotros. Así que les pido que lo hagan por favor ahora. Vamos a tener otros espacios como este donde vamos a estar levantando algo de información. Y podemos ver cómo se van formando los grupos de participación. Ahí tenemos esta pregunta por ahora, ¿cierto? Tenemos 3. Y tenemos dos preguntas adicionales, si quieres vamos avanzando. Y iba a decir que no cierren la pantalla del Slido porque tenemos unas adicionales y al final incluso de la sesión hay un par más. Entonces manténganla abierta porque vamos a estarles pidiendo interacción por ese camino. Cuando quieras pasar a la siguiente me avisas. Andrés. Yo creo que ya podemos pasar a la siguiente. Por lo que estuve viendo. Claro, la primera hablaba de dónde geográficamente y aquí más que ver con el rol, ¿cierto? Y por qué este tema para nosotros es relevante. Qué interesante, mira, aquí tenemos, casi por tercios teníamos al principio. Una buena parte de academia. Bien. Si alguien tiene dificultades para participar con el Slido, por favor a través del chat o no duden en hacer la pregunta en preguntas y respuestas que podamos tratar de asistirlo. En el chat estamos poniendo, como pueden ver, ahí está el link con las encuestas, ¿sí? Cada vez que lo cliquen, si es que hay una encuesta disponible, van a poder responderla usando este hashtag gato y cat. Por ahora, un poco más de la mitad han respondido Aida. Y bueno, esta es la última de nuestra primera ronda de preguntas de participación. Les agradezco mucho la paciencia y la posibilidad de usar estas innovaciones. Ya vamos a pasar al filete de nuestra sesión de hoy. O al tofu. Aquí podemos ver el tipo de información a la que vamos a estar expuestos hoy, ¿cierto? Que se refiere a la estimación de emisiones, pero a través de modelos que son bastante complejos. Top-down, bottom-up, híbridos, y dentro de ellos, bueno, un sinfín de tipos de modelos económicos y econométricos, modelos de equilibrio general. Y dentro de los bottom-up está el que vamos a conocer hoy. Creo que podemos pasar a la siguiente sección. De hecho, me gustaría a continuación
darle la palabra a nuestro anfitrión de hoy, que es ICAT DTU, que ha hecho posible la realización de este taller para compartir con nuestra región esta herramienta tan importante. Esta es una breve revisión de la agenda. Vamos a comenzar, como les decía, con Gerardo Sánchez Martínez, que es Senior Advisor de UNEP DTU. Tal vez podemos pasar. Ahí está nuevamente la. Disculpen mi torpeza tecnológica. Yo, como les dije antes, soy. Ahora tenemos de vuelta la agenda. Como les decía entonces, la introducción estará a cargo de don Gerardo Sánchez. Seguiremos después, como les adelanté algo, con una introducción al modelo GACMO. Nos va a presentar el señor Denis Degas, que es jefe de la sección de mitigación y datos de UNEP DTU Partnership. Y luego vamos a ver un tema muy interesante de descarbonización conjunta del transporte y generación de energía en América Latina, con Walter Vergara, que es Senior Fellow del World Resources Institute. Como les comentaba, sus preguntas y respuestas son muy importantes, las vamos a seguir cosechando a través del software en preguntas y respuestas en el chat. Y finalmente tendremos unas palabras de cierre. Con esto, para no comer más tiempo, Gerardo, por favor, me gustaría darte la palabra para que puedas dar una bienvenida y contexto. Muchas gracias. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos. Soy Gerardo Sánchez Martínez de UNEP DTU y lo primero quería dar las gracias, por supuesto, a Libélula, al Slack y a todos los compañeros que han estado trabajando, ¿no? para hacer todo esto. No quiero tomar mucho tiempo, simplemente quiero dar a los participantes herramientas para saber qué es lo que es ICAT, cómo les puede ayudar y cómo pueden interaccionar con el proyecto. Muy rápidamente, ICAT en realidad es una red relativamente compleja de instituciones y de expertos. La mayor parte de los fondos vienen de las instituciones que ven arriba, el Ministerio de Medio Ambiente alemán, el Children's Investment Fund, el Ministerio del Ambiente italiano y ClimateWorks. Y UNOPS, el Departamento de Operaciones de las Naciones Unidas, está a cargo de gestionar esos fondos. Abajo estamos todas las agencias que hacen la implementación e incluyen UNEP DTU, el World Resources Institute, New Climate Institute, Greenhouse Gas Management Institute y ISPRA, que es la agencia ambiental italiana. Y también tenemos relaciones tanto de expertos como directas de colaboración con otros partners. A día de hoy hay 41 países socios. En este mapa pueden ver que en América Latina y el Caribe tenemos bastante presencia. El mapa no estaba actualizado el hecho de que ya acaba de comenzar el trabajo con Cuba y en una buena parte de los países de América Latina ya está implementando o incluso ya ha terminado y ya hay resultados e impactos que se pueden compartir y experiencias de las que se pueden aprender. El enfoque de ICAT es apoyar a los países para el seguimiento y la implementación de las NDCs, la actualización y mejores reportes bajo el marco mejorado de transparencia, tanto en mitigación como en adaptación. Es decir, existe también una sección de ICAT de adaptación y de hecho muy recientemente han publicado una guía muy útil metodológica para reporte de adaptación con los reportes bienales de transparencia. Gerardo, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Si puedes, por favor, duplicar la pantalla para que se vea con pantalla completa, porque hay personas que están teniendo dificultad en poder ver el texto. Disculpa la interrupción.
Ahí. Ahora sí, gracias. ¿Sí se puede ver? Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Muy bien. Pues hay 3 líneas de trabajo fundamentales con las que trabajamos con los países desde ICAT. Una de ellas es el apoyo directo al país, con programas adaptados a sus necesidades. Y en ese sentido, yo creo que tengo que remarcar que de hecho están muy adaptados y una buena parte de las discusiones preliminares que tenemos es asegurarnos de que esto sea realmente útil y es bastante flexible. También las herramientas ICAT, metodologías aplicables, generalmente a nivel global, algunas adaptadas a casos específicos, y también intercambio de conocimientos, acceso a productos de conocimiento a nivel global y también regional. El apoyo de ICAT, tenemos un menú, pero además siempre va cambiando, como en el caso de los buenos restaurantes. Desarrollamos sistemas de transparencia para la mitigación, enfoques de seguimiento en adaptación, monitoreo y evaluación, desarrollo y seguimiento de las NDCs, evaluación de impacto, integración de acciones y, muy importante, aprovechar la transparencia para movilizar fondos. Y, por ejemplo, muy frecuentemente ICAT puede servir como antesala para proyectos de mayor financiación, como por ejemplo pueden ser los de CIVIT o incluso del Green Climate Fund. Las herramientas de ICAT son de varios tipos. Tenemos guías de evaluación de políticas, de agregación de acción climática y varios modelos y sistemas de gestión de datos. La mayoría de estas herramientas, por ejemplo, todos los modelos de los que hablamos existían antes, pero se han adaptado o de alguna manera se han ampliado el público que los puede utilizar dentro del contexto de ICAT. Hoy vamos a hablar en concreto de GASMO, un modelo que fue desarrollado por Jürgen Fenham aquí en el UNEP-TTU. Pero en otros de los webinarios de la serie que estamos haciendo para América Latina y el Caribe, tratarán de otros modelos y otras clases de herramientas. ICAT es una comunidad de práctica global donde las lecciones aprendidas tratamos de que se puedan incorporar de la manera más práctica. Tenemos fondos específicos para que esa clase de aprendizaje se pueda pasar de unos países a otros mediante intercambio de conocimientos. No nos interesa dar lecciones magistrales. Creo que el mundo ha cambiado mucho y el conocimiento que es verdaderamente útil es el que se pasa de unos países a otros. Y en el caso de regiones como América Latina y el Caribe, por ejemplo, creo que entre vecinos suele ser la clase de intercambios más útiles. En ese sentido, estamos tratando de fortalecer nuestro trabajo conjunto de ICAT en América Latina y el Caribe, en español en concreto, con una serie de webinarios de ICAT, avanzando en transparencia, de acción climática en Latinoamérica y el Caribe, que vamos a estar publicitando, intercambios de conocimiento entre países de las regiones y también quiero ya incluso animarles a que si tienen ideas de algunos que podrían ser útiles, nos lo digan. Traducción de materiales de ICAT a español, etcétera. Ideas y sugerencias todas bienvenidas y no quiero tomar más tiempo porque me parece que lo más interesante es las presentaciones de Denis y de Walter y por supuesto sus preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Gerardo. Muy interesante el trabajo de la comunidad que constituye ICAT. Y para los que plantearon dudas respecto de lo que comentó Gerardo, les recuerdo que vamos a tener un espacio para responderlas al final de las presentaciones. Con esto, le quiero dar la palabra a Denis Dugan para que pueda hacernos la introducción a este modelo, el GACMO. Denis. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Y Sí, pueden perfecto. ¿pueden ver la pantalla completa ahora? También. Perfecto. Muchas gracias también para la invitación para hablar aquí. Buenos días a todos. Me imagino que lo que todos quieren escuchar es la presentación que va a hacer Walter más bien del estudio regional. Sin embargo, antes de pasar a esta presentación, queríamos presentarle, de manera que sea más clara aún,
la herramienta que fue usada por Walter y mi colega Jürgen para realizar este estudio regional. Entonces, esta herramienta se llama GASMO, que es un acrónimo para Greenhouse Gas Abatement Cost Model. Y mi presentación de hoy tiene como objetivo de presentarle la herramienta de manera general, para no entrar en los detalles, pero más bien explicarle de qué se trata, cómo funciona y para qué se pueda usar esta herramienta. Antes de empezar, brevemente, mi nombre es Denis, como ya se ha dicho, y yo soy el jefe del grupo Mitigación y Datos en el centro UNEP-DTU Partnership. Nuestro centro es un centro basado en Dinamarca, que está especializado en el tema de cambio climático, y de manera general brindamos servicios de consultoría en países en desarrollo en el marco del Acuerdo de París, y también en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, de manera más amplia en el marco de la Convención para el Cambio Climático. Pero como Gerardo acaba de hacerlo, de decirlo, nuestro centro también es uno de los socios que está a cargo de la implementación del proyecto ICAT, ejecutado por UNOPS y del cual Gerardo acaba de hacer una breve presentación. Bueno, el objetivo, como decía, de esta presentación es de explicarle brevemente qué es GASMO. O sea, el modelo GASMO, como decía, es un modelo cuyo acrónimo quiere decir Greenhouse Gas Abatement Cost Model, o sea, en español, que podría traducirse por modelo de costo de reducción de gases invernadero, y es un modelo, una herramienta que permite modelizar las emisiones de gases a efectos invernadero. Esta herramienta es basada en Excel, como ustedes van a verlo, y fue desarrollada por mi colega Jürgen Fenhan, que trabaja con nosotros en UNEP-DTU Partnership. Esta herramienta fue desarrollada a lo largo de muchos años. Jürgen empezó a desarrollarla hace como 20 años y esta herramienta ha evolucionado a lo largo de los años para quedarse en cumplimiento con los requerimientos, vamos a decir, definidos en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático y también del IPCC. Todos los cálculos, como ustedes van a verlo también, que se incluyen en esta herramienta, son basados sobre las metodologías del IPCC y también inspiradas de las metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio, o sea, el mecanismo MDL. Y eso quiere decir que esta herramienta se puede usar para, por ejemplo, realizar escenario en el contexto de sus NDC, también en el marco de la preparación de otros informes internacionales que sus países tienen que desarrollar, ya que, como decía, esta herramienta está en línea con las metodologías del IPCC. Finalmente, también, para que ustedes lo sepan, esta herramienta es dispuesta a la disposición de cualquiera de manera gratuita y es disponible en el sitio de nuestro centro, a la dirección que ustedes ven sobre esta diapositiva. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes puede libremente acceder a la herramienta y usarla para uso propios o para su propio país. Pero, ¿qué es exactamente esta herramienta? Pues GASMO permite realizar un análisis de las opciones de mitigación de una región, de un país o de una ciudad. Generalmente se usa para un país, pero como lo ven, se puede usar a otros niveles y permite evaluar los impactos desde el punto de vista de las reducciones de gases a efectos invernaderos. Básicamente, primero esta herramienta, como van a verlo,
permite establecer un escenario business as usual, un escenario línea de base para las emisiones de una región, de un país o de una ciudad. Segundo, también como van a verlo en dicha herramienta, en esta herramienta, cuando lo abren, están ya incluidas por default 110 acciones de mitigación. Y la herramienta permite a un usuario de seleccionar las opciones de atenuación en esta lista relevante en el contexto nacional de su propio país. Y para cada una de estas opciones, el modelo va a calcular el potencial de reducción de las emisiones, así como el costo adicional o el costo ahorrado de inversión e implementación para cada opción en comparación con una opción de referencia. Eso es segundo. Tercero, la herramienta permite establecer, basado sobre las opciones que se seleccionaron, un escenario de mitigación. Y este escenario se puede proyectar para los años 2025, 2030 o 2050, según las opciones escogidas por el usuario. Finalmente, como también voy a enseñarle rápidamente, Gasmo permite de establecer una curva de costos de reducción de gases de efectos invernadero, lo que en inglés se conoce por Mach Curve, y compara las diferentes opciones de atenuación seleccionadas por un usuario en este sentido. Ahora yo voy a presentarle algunas diapositivas que le muestra cómo se estructura la herramienta Gasmo y cómo se puede usar, pero repito, sin entrar en los detalles. La herramienta Gasmo, como le decía, está basada sobre Excel. O sea, cuando la abren, ven una larga lista de diferentes hojas Excel que se pueden dividir en tres grandes grupos. Hay las hojas Excel en las cuales un usuario va a tener que introducir los datos necesarios para que funcione, y vamos a ver de qué se tratan. Esos son los círculos aquí, representados en rojo. Hay un segundo grupo de hojas que presentan los resultados de la aplicación de la herramienta, que son aquí representados en verde. Y finalmente hay una larga lista de hojas Excel que corresponden a las hojas tecnológicas, o sea, las hojas en las cuales cada opción de mitigación incluida en la herramienta se detalla. Y yo voy a enseñarle más tarde cómo se parece dicha hoja tecnológica. Como le decía, por supuesto, para que la herramienta funcione, hace falta que un usuario introduzca datos, por supuesto, en la herramienta. Entonces, ¿cuáles son los datos necesarios, por lo menos los requerimientos mínimos para poder usar dicha herramienta? En el caso de Gasmo, los datos necesarios son los del balance energético del país para un año determinado. Generalmente es el último año para el cual el país dispone de datos de su balance energético. Y además de esto, el usuario tendrá que incluir proyecciones de crecimiento para las diferentes subcategorías de actividades. Y yo voy a regresar también sobre esto más adelante. O sea, ¿cómo abordar Gasmo? Pues la primera hoja a la cual yo diría un usuario tiene que referirse es la hoja asunción, o sea, hipótesis, en la cual el usuario va a tener que introducir datos generales relacionados al país. O sea, en dicha hoja, por ejemplo, se tendrá que indicar la moneda y la tasa de cambio comparado a el dólar americano. También la tasa de descuento, discount rates, y también, muy importante en esta hoja, son los
precios de cada combustible que conformen el mix energético del país. Y estos datos son importantes, pues estos datos de costos son necesarios para que la herramienta pueda realizar los cálculos vinculados a los costos. En dicha hoja, no se ven aquí, pero también se precisan, por ejemplo, los factores de emisión de cada gases a efecto invernaderos, por ejemplo, el CO2 o el NH4, y otros datos de base. Después, una vez que se ha hecho esto, la segunda hoja a considerar es la hoja que se llama Start Year Balance. O sea, en esta hoja, un usuario encontrará, yo diría, todas las actividades vinculadas a un país potencialmente clasificadas sobre la clasificación usada por el IPCC. Como ven, por ejemplo, aquí, o sea, no pueden ver todo aquí, pero por ejemplo, sobre la diapositiva aquí pueden ver las actividades vinculadas al sector de la industria o del transporte. Y en esta hoja Excel, el usuario va a tener que introducir los datos del balance energético del país para un año X escogido. O sea, si abren esta hoja, van a ver que es posible encontrar estos datos según varios tipos de unidades. Por ejemplo, aquí al monitor ven que es en tetrajoule, pero se puede también incluir en oil equivalent. Después de hacer eso, la hoja siguiente a considerar es la hoja growth, o sea, crecimiento. Y en esta hoja, el usuario, junto a expertos, por supuesto, sectorales, va a tener que introducir una estimación de crecimiento para las diferentes categorías de actividades o subcategorías de actividades, y esto para los plazos de proyecciones escogidos. O sea, 2015-2020, vinculado a la línea de base, aquí en este ejemplo, pero y entonces precisados también para 2020 a 2025, 25-30 y 30-50, según los plazos considerados por el usuario. Entonces, sobre la base de eso, repito, el balance energético y las estimaciones de crecimiento, el modelo va a calcular, yo diría, la línea de base. O sea, el modelo solo va a realizar las proyecciones de los gases a efectos invernaderos en la línea de base, en el escenario business as usual. Para después realizar el escenario de mitigación, construirlo, hace falta ir a las hojas main 25, main 30 y main 50. Y en cada hoja, un usuario va a encontrar de nuevo los diferentes tipos de categorías. Por ejemplo, aquí al monitor agricultura, energía de biomasa, cemento, eficiencia energética, por ejemplo, en casas. Y también en estas hojas main, un usuario encontrará la lista de las 110 opciones de mitigación disponible por el momento en el modelo. Entonces, lo que es muy importante en esta hoja es que el usuario va a tener que analizar, yo diría, cada opción de mitigación y ver cuáles son las opciones relevantes en el contexto de su país o de la región o de su ciudad, según el nivel al cual se aplica el modelo. Y para cada opción de mitigación relevante, un usuario va a tener que introducir aquí en la columna H, indicada en amarillo, el número de unidades que se esperan que penetren en dicho país, región o ciudad, aquí en el ejemplo para 2025. O sea, si yo me refiero, por ejemplo, para que ustedes entiendan, a las opciones indicadas
aquí efficient lighting con LEDs, se ven que se ha introducida la cifra 1000 en la columna H y tomando en cuenta que la unidad de base, como lo ven en la unidad D, se identifica como 1000 lámparas, eso implica que el usuario, en este ejemplo, habrá considerado que para 2025 se introduzcan 1 millón de lámparas eficientes. Y cada vez que el usuario introduce de esta manera una cifra en la columna H, el modelo calcula de manera automáticamente la cantidad de reducción de emisión realizada por la acción de mitigación escogida específica y también calcula estas cantidades de manera acumuladas. Y estas cifras se encuentran abajo, más abajo en estos resultados, se encuentran más abajo en esta misma hoja. O sea, esta hoja es realmente central, repito, en el modelo GASMO, pues realmente es en esta hoja, o sea, estas hojas, main 25, 30, 50, que se construyen los escenarios de mitigación. Es por eso también que GASMO, como se decía al inicio, es un modelo bottom-up, pues los escenarios se calculan desde las acciones de mitigación que potencialmente se van a implementar, vamos a decir, a nivel local. ¿Okay? Eso es la manera que GASMO, repito, construye los escenarios de base y los escenarios de mitigación. Entonces, por supuesto, para realizar los cálculos, en GASMO se han introducidos en las hojas tecnológicas datos de referencia. Datos de referencia vinculados a temas de emisiones y también datos de referencia vinculados a datos financieros. Entonces, a priori no es necesario para un usuario ir a cambiar estos datos. Estos datos fueron introducidos por Jürgen y son datos estimados, son datos promedios estimados sobre los miles de proyectos MDL que Jürgen también ha compilado en un banco de datos. Sin embargo, es posible para un usuario ir a abrir las hojas tecnológicas relevantes que él habrá escogido y en el caso que el usuario desea ir a reemplazar los datos de base con, yo diría, datos específicos a su país, es totalmente posible hacerlo. O sea que eso quiere decir que, por supuesto, el modelo es totalmente abierto y totalmente disponible para el usuario de cambiar lo que él desea cambiar. Y, por supuesto, el hecho de cambiar los datos de base permite incrementar la precisión de los resultados obtenidos. ¿Ok? El ejemplo aquí que ven es un ejemplo ya viejo, pero todavía fácilmente entendible, realizado por Maldivas en 2015 en el marco del desarrollo de su estrategia de desarrollo bajo en carbono. Entonces, en el caso de Maldivas, como ven aquí, habían construido escenarios sobre la base de 22 opciones de mitigación escogidas en el modelo. Y como ven, eso es para darle un ejemplo del resultado matemático que da GASMO, vamos a decir, aplicando o implementando estas 22 acciones de mitigación, habría permitido a Maldivas de reducir las emisiones de gases a efectos invernaderos de un 35.7% comparado a las emisiones de la línea de base.
Entonces, eso es el tipo de resultados que les da Gasmo, también con representación gráfica de los escenarios, para los cuales desafortunadamente no tengo aquí diapositivas. Finalmente, también para enseñarle rápidamente otro tipo de resultado dado por Gasmo, es todavía en el caso del ejemplo de Maldivas, el desarrollo de la curva MAC Curve, o sea, que compara, vamos a decir, el ratio entre las diferentes opciones de mitigación, el ratio que vinculado, o sea, entre la reducción potencial de gases a efectos invernaderos y el costo de dicha opción. Y esto se representa automáticamente por una curva MAC también en el modelo, comparando las diferentes opciones rápidamente de manera visual. En conclusión, para Gasmo, o sea, podemos decir que Gasmo es una herramienta simple, pues, bueno, no sé si ustedes están familiarizados con modelos, pero si lo son, pueden ver que los requisitos, vamos a decir, en datos para usar Gasmo son relativamente simples en comparación a los requerimientos de datos que otros modelos pueden requerir para funcionar. O sea, es una herramienta simple que es fácilmente adaptable a un marco nacional específico y, por supuesto, que es particularmente útil para realizar opciones de mitigación y sus impactos en términos de reducción de gases a efectos invernaderos en el contexto de la preparación o de la revisión de su NDC. Gasmo, como mencionaba, es una herramienta también bastante transparente, pues un usuario tiene acceso a cualquier cálculo introducido en el modelo y también a cualquier datos por default introducidos en el modelo. Gasmo, repito, permite realizar proyecciones de línea de base, escenario de mitigación, permite calcular las reducciones de gases y efectos invernaderos y el costo de cada opción de atenuación relacionada con una tecnología utilizada como referencia. Y finalmente, como lo ven, es bastante flexible y Gasmo permite jugar con la aplicación a escala de cada opción de mitigación para llegar a un objetivo de reducción global. O sea, si ustedes, en lugar de salir de las opciones, quieren llegar a un objetivo determinado, es posible fácilmente jugar con todas las opciones de Gasmo y ver, según los niveles de las opciones introducidas en Gasmo, cómo pueden llegar al objetivo de mitigación establecido inicialmente. Finalmente, y eso es mi última diapositiva, Gasmo fue ya usado por varios países, muchos de ellos en realidad en África y en Asia, países lo han utilizado Gasmo con varios objetivos. Algunos lo han utilizado en el contexto de la preparación de sus comunicaciones nacionales, otros de sus estrategias de desarrollo bajo en emisiones, por supuesto, muchos países en el contexto de sus NDC, y también algunos países, muy recientemente Ghana en África, han convertido Gasmo en su herramienta para realizar el monitoreo de la implementación de su NDC. O sea, realmente el país adaptó la herramienta a su contexto nacional, convirtiendo esta herramienta en la herramienta nacional para el seguimiento de su NDC. Finalmente, Gasmo fue también utilizado por Walter y mi colega Jürgen para el estudio regional que Walter presentará en algunos momentos. O sea, fue una presentación general, como yo decía. Si ustedes o uno de sus colegas o países tienen un interés en saber más del modelo, pueden, por supuesto, contactarnos a través de la plataforma de Slack o directamente aquí por los correos mencionados en esta diapositiva. O sea, muchas gracias por su atención
y estoy abierto a las preguntas más tarde, por supuesto. Muchísimas gracias, Denis. Y también, por supuesto, muchas gracias a Jürgen Fennan por poner a disposición de la comunidad internacional este modelo. Recibimos varias preguntas. Como dijo Denis, vamos a responderlas a continuación de la presentación de Walter Vergara, que también trabajó con Jürgen y con Silvia de Silva. Con esto, Walter, adelante, aprovechando el tiempo al máximo. Bueno, buenos días a todos, ¿me escuchan? Perfectamente, vemos tus diapositivas también. Muy bien. Buenos días a todos, mi nombre es Walter Vergara, trabajo en el World Resources Institute. Antes de eso estuve en el Banco Mundial por 25 años y fui jefe de la división de cambio climático. Hoy les vamos a presentar un estudio que se realizó en el año 2019, inicios del 2020, y fue presentado en la COP25 en Madrid. La decarbonización acoplada del sector de generación eléctrica y de transporte en América Latina es un ejemplo de del uso integrado de dos modelos, GCAM y GACMO. Los autores, además de mí, Jürgen Fennan, como ha dicho, como se mencionó inicialmente, espero que todavía esté por ahí, quien es el originador intelectual de GACMO, y Silvia da Silva, que trabaja en la Universidad de Maryland y es una de las diseñadoras y operadoras de GCAM. Denis hizo una referencia a un estudio anterior. El estudio anterior fue publicado en el año 2015. En noviembre del 2015, el título era Zero Carbon Latin America. Los autores fueron Walter, Jürgen y Marco Schletz. Y esto se hizo durante un sabático que tomé en Dinamarca. Muchas gracias, Jürgen, por todo el apoyo que nos has dado. Lo primero que quiero hacer es contarles de dónde viene la información para el estudio de esta decarbonización acoplada de los dos sectores. La información sobre el sector de energía viene de Enerdata y de los de British Petroleum Statistics. Ambos son British Petroleum Statistics y Enerdata, son bases de datos del sector energético muy completos. La información sobre uso de tierra viene de FAUSTAT y del Global Forest Watch que manejamos en el WRI. La información sobre plantas de generación en América Latina viene de Resource Watch, que es también una base de datos operada por WRI. Y los datos de emisiones, la información sobre emisiones viene de KITE, Climate Data Explorer. Para el escenario base se utilizó el Global Change Assessment Model, versión 5.1.3, la cual fue creada y es operada por el Instituto Joint Global Change Research del Pacific Northwest National Laboratory en asocio con la Universidad de Maryland. Y finalmente, y la parte, digamos, más importante y creativa, los costos anualizados a largo plazo para el sector de energía y el sector transporte y otros datos sobre costo-efectividad fueron calculados usando la versión de regional para América Latina de GACMO, que es operada por UNEP y el Danish Technical Institute Partnership, y ya Denis les habló de esto. Entonces acuérdense, hay dos estudios, uno publicado en el 2015 sobre una visión global de decarbonización para América Latina, y ahora les estamos presentando los resultados de un estudio de la decarbonización acoplada de dos sectores. Entonces, lo primero que creo que debemos estar conscientes es de dónde vienen las emisiones de América Latina. Para el año 2017, este es nuestro estimativo, y el uso de tierra y cambio de uso de tierra representan, de acuerdo con el estimativo del estudio, 57% de las emisiones. Eso es muy importante porque pone a América Latina en un contraste muy diciente en relación a otras regiones, Norteamérica, Europa,
Australasia, tienen una distribución de la señal de carbono muy diferente a esta. Entonces, ¿por qué no meterse en el uso de la tierra cuando estamos hablando de carbonización? Sí, de hecho ya lo hicimos. Y lo que estamos ahora es haciendo un enfoque mucho más detallado de dos sectores, energía y transporte, que representan 2/3 de todas las emisiones de la región fósiles y 25% de todas las emisiones. Para el uso de la tierra, el WRI tiene ahora una iniciativa en asocio con otros socios en la región, CATIE, CIET y IUCN, sobre uso de la tierra y cómo utilizarla de una mejor forma de cambiar el uso destructivo del suelo y eventualmente llegar a transformar la agricultura y la forestería de ser una fuente de emisiones de carbono a un sumidero de emisiones de carbono. Pero ese no es el trabajo que estamos presentando hoy. Entonces vámonos de una vez al sector de generación eléctrica. Aquí tienen ustedes dos gráficos, un gráfico combinado de la situación en el año 2012 y la situación en el año 2018 para el sector de generación eléctrica. Y ustedes ven que cuando el cambio solo ahora se está acelerando, ya venía una dinámica de cambio muy interesante que ha aumentado de manera sustancial las fuentes no convencionales de energía eléctrica en la región y también continúa a agregar capacidad hidroeléctrica en América Latina. Este cambio acelerado, nosotros proyectamos que va a seguir, que va a aumentar el paso de cambio en algunos países mucho más rápido que en otros, y es una buena base para poder enfocarnos en qué va a pasar con el sector eléctrico y cómo lo vamos a combinar con la decarbonización del sector transporte, que viene de esa decarbonización acoplada. En esta gráfica ustedes ven cómo ha evolucionado recientemente tanto las emisiones medidas en masa, toda la masa de emisiones que está entrando a la atmósfera de parte del sector eléctrico, como también la intensidad de carbono de la generación eléctrica en la región. Y bueno, hay poco que explicar aquí. Básicamente, los dos indicadores están bajando rápidamente. De hecho, ahora nosotros podemos afirmar que el sector eléctrico en América Latina es el menos carbono intensivo a nivel regional de cualquier región en el planeta. Y por supuesto, hay países dentro de América Latina que son todavía menos intensos en carbono en el sector eléctrico, como Costa Rica y Uruguay, que ahora son básicamente cero emisiones. Y hay algunos países en otras regiones que también están por debajo de este nivel, pero en total la región tiene ahora la mejor, o sea, la menor intensidad de carbono en la generación eléctrica. ¿Qué está pasando en el sector transporte? Bueno, la dinámica es diferente. El uso de energía continúa a crecer. Estimamos en este trabajo que está en un poco más de 9 exajoules. La tasa de motorización continúa a crecer vigorosamente. Los números que ven ustedes ahí para el 2012 y el 2018 representan el país de México, pero se observa un crecimiento de la motorización muy parecido en todos los países de América Latina. Un parámetro importante para introducir en este análisis es la tasa de urbanización, que sigue creciendo, es decir, un porcentaje cada vez mayor de los habitantes de la región viven en ciudades, en tanto que la participación del transporte público, el transporte que lleva un vehículo más de 2 pasajeros, está estancado. Depende del país, pero en general está dentro de este parámetro de 30 a 40%. Las emisiones de gases de invernadero han bajado algo y el uso de electricidad, una cosa muy interesante, ahora aparece en las estadísticas. Un nivel bajito, 0.07%, porcentaje de todo el uso de energía en el sector transporte, pero antes no aparecía y ahora es detectable.
Otro asunto que debemos resaltar en el sector transporte es que comparado con Norteamérica, con Australia, el sector de transporte en América Latina se parece más al europeo. Hay más pasajeros utilizando sistemas públicos como buses, aun cuando la motorización es alta, pero aún así el modo porcentual de vehículos multipasajeros es alto. Y en el sector de carga, la mayoría del cargo es transportado por camiones, en tanto que otros modos de cargo tienen una participación relativamente marginal. Esto se refleja en el hecho de que la gran mayoría del uso de energía en la región y por tanto la participación en emisiones del sector transporte en la región está representado por destilados medios. Y eso tiene una implicación interesante cuando acoplamos los dos sectores. La gran mayoría de la energía utilizada en el sector transporte viene de gasolina y diésel. Y como les digo, hay otras fuentes de energía que están apareciendo, pero tienen un porcentaje relativamente menor y ahora aparece electricidad. Bien, como les decía, el escenario de base que se utilizó en el estudio es el escenario de base de GCAM. GCAM es un modelo de equilibrio global de mercado que produce proyecciones entre 1990 y el año 2100 en periodos de 5 años. Como ese modelo de equilibrio tiene en cuenta todo lo que está pasando y nosotros estamos utilizando el escenario de base, que es un escenario que se construyó utilizando las últimas tendencias. ¿Qué está pasando en estos sectores? Y si sigue esa tendencia, ¿a dónde vamos? Y aquí está el resultado. No voy a entrar en detalles. En el panel de la izquierda está la generación eléctrica por tecnología. Y ustedes ven que si sigue la tendencia actual en la región, todavía va a haber una participación importante de fuentes fósiles, pero va a aumentar la participación porcentual de energías renovables, con una proyección de uso de energía de alrededor de 17 exajoules para el año 2050. Y otra cosa que nos permite GACMO es calcular también la inversión de capital, el CAPEX, asociado a ese perfil de generación para cada año, en periodos de 5 años. Y con este instrumento calculamos que la inversión total para la expansión del sector eléctrico para mantener la demanda satisfecha es de alrededor de $1 trillón. Y en el sector transporte, también haciendo el mismo sistema con GCAM, llegamos a una proyección de 18 exajoules y continúa gasolina y diésel con un porcentaje importante, aun cuando la electricidad va ganando en porcentaje, pero sí con la tendencia actual, ¿verdad? Por eso se llama business as usual. Y esa tendencia actual no nos permite llegar a cero. Aquí está la implicación en emisiones de lo que vimos en el panel anterior. Y ustedes ven que tanto el sector transporte como el sector de energía eléctrica van a continuar aumentando sus emisiones de gases de invernadero, cuando comparado con la tasa anterior, con una tasa de crecimiento relativamente menor. Pero el punto básico aquí es que con el BAU no llegamos a cero para el año 2050. Otro elemento muy importante que se ha discutido en algún detalle dentro del estudio es el hecho de que América Latina tiene una gran capacidad de generación de energía renovable. De hecho, en el estudio del 2015 nosotros dijimos que países en América Latina podrían llamarse la Arabia Saudita de los renovables debido a esa gran capacidad potencial de generación eléctrica en base a fuentes renovables. Tanto la energía solar tiene unos potenciales altísimos, hay baterías solares naturales en el desierto de Atacama, en el sur de Perú, en el norte de Chile, en el noroeste de México, en la parte superior de Sudamérica. Son baterías de clase mundial en términos de la intensidad de energía solar y la extensión de estas áreas que podrían
ser generadoras de energía solar en la región y a nivel mundial. Pero también un gran potencial hidroeléctrico, un potencial muy importante de energía marina, sobre todo en la costa pacífica sur, de energía geotérmica alrededor de los Andes, y todas ellas se han cuantificado en la manera que ha sido posible, y por supuesto energía eólica, dada la costa extensa de la región, tanto offshore como sobre tierra. El cálculo que hemos hecho es que esta capacidad de generación, si se pudiera utilizar, lo cual no es factible físicamente, pero digamos que se pudiese utilizar, podría ser equivalente, es equivalente a la demanda global de energía eléctrica multiplicado por 22. O sea, esa capacidad de generación eléctrica de cero carbono en la región puede satisfacer 22 veces la demanda de generación eléctrica del planeta. Eso les da a ustedes una visión del tremendo potencial que existe. Y finalmente, en esta parte inicial, les compartimos la base de datos que fue generada en el estudio sobre los costos de generación para fotovoltaica y para energía eólica en la región, y están caracterizados en términos de bid prices, o sea, subastas, el precio ofertado en subasta que ganó la subasta. Y esto está hasta julio del 2019. Y claramente ustedes ven una reducción rápida, yo diría extraordinaria, de los costos de generación eléctrica con energía solar fotovoltaica, con energía eólica. Hay otras fuentes que también están bajando de precio, pero estas dos tienen la mayor participación en subastas en la región y por eso las hemos utilizado. Si ustedes proyectan esto para el segundo semestre del 2019 y el primer semestre del 2020, aún en medio de la pandemia, la capacidad de generación ha aumentado y los precios han bajado. Y, por supuesto, un elemento muy importante es la capacidad de energía base hidroeléctrica que tienen los países. Y esta capacidad base hidroeléctrica es muy importante para permitir la entrada de renovables que tienen una generación que puede ser caracterizada de intermitente. Y ven ustedes en el panel de la derecha, en el panel de la izquierda ustedes ven unos círculos que fueron generados con Resource Watch, que muestran la capacidad de plantas individuales hidroeléctricas y su localización. Ven ustedes que hay una localización primordial sobre la cordillera americana entre México y Chile, pero también una generación muy importante en la parte este del país, sobre todo en Brasil, el norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, donde hay unas plantas muy grandes de generación hidroeléctrica. Y en el panel de la derecha ven ustedes un elemento muy importante que es la capacidad hidro como porcentaje de la demanda pico. Y en esa columna ustedes ven que hidro realmente domina muchos de los sistemas de generación eléctrica en la región. Mirando también al sector transporte, lo que hemos detectado es una reducción acelerada de los costos de generación eléctrica en el transporte. El costo de las baterías está cayendo rápidamente, más de una magnitud entre el año 2010 y el año 2018, y las proyecciones siguen en ese sentido. Entonces, nosotros lo que concluimos en el estudio es que la aplicación de motor de electricidad, de motores eléctricos en el sector transporte, está compitiendo ya con los motores de combustión interna en la región, y lo que nosotros vemos es que esa competencia no solamente va a aumentar, sino que va a ser más difícil para los motores de combustión interna de entrar al mercado. Y este año, ustedes ya vieron, California ha prohibido la producción de motores de combustión interna desde el año 2025, eso es extraordinario. Y en Europa, en los países nórdicos, también se han hecho limitaciones fuertes para la producción de vehículos que utilizan combustibles fósiles. ¿Quién hubiera dicho eso hace unos años? Bueno, nosotros lo dijimos en el estudio del año 2015, pero ahora está sucediendo.
Entonces, hasta ahí les muestro la parte histórica y cuál es la novedad de este estudio ahora. Bueno, estamos mirando a esa decarbonización acoplada y cómo se va a construir. Entonces, miramos, el grupo del estudio miró varias suposiciones que pudieran utilizarse en base al estudio que se hizo en el año 2015, pero también actualizando esas suposiciones, y este es el resultado. Este es el escenario que nosotros vemos como un escenario que pudiera ser sustento para la decarbonización acoplada de los dos sectores, y es que para el año 2050 no va a haber ninguna generación fósil en generación eléctrica nueva. Todas las plantas nuevas entre el año 2020 y el año 2050 son renovables. Y si ustedes ven, la capacidad de generación fósil instalada en el año 2020 existe, pero es una fracción muy pequeña del total, que todas las plantas fósiles que hoy existen y están operadas van a ser decomisionadas, las de carbono y petróleo para el año 2030, las del gas para el año 2040, y esta es una suposición atrevida, pero yo creo que esa tendencia histórica nos va a dar la razón, que la electrificación gradual del sector transporte va a ser acelerada, que todos los modos de transporte para cargo y pasajero, excepto transporte aéreo, van a ser gradualmente electrificados a medida que los LCOTs, que los calculamos con GACMO, van a competir con las opciones IC de combustión interna, y vamos a ver un poquito de eso más tarde, y que no va a haber nuevas refinerías en la región. Y esta es una consecuencia de suposiciones anteriores. Para el año 2030 no va a haber nuevas refinerías instaladas en la región. Para el año 2040 las refinerías que están operando van a ser decomisionadas. También una suposición atrevida, pero está basada en las suposiciones anteriores que les estamos presentando. Entonces vámonos a el poder de GACMO. ¿Cómo utilizamos GACMO aquí? Lo utilizamos en varias áreas, pero una de las más importantes es estimar el levelized cost of electricity generation, el costo anualizado de la generación eléctrica en dólares por kilovatio hora, para varias opciones. Y ustedes ven aquí que haciendo las proyecciones entre la situación de hoy y la situación para el año 2050, o sea, las gráficas, las columnas en azul oscuro, las columnas en gris, lo que ustedes ven ahí es un aumento de competitividad a un paso muy rápido, tanto para viento como para fotovoltaicas, como para CSP. CSP, por supuesto, con los números que tenemos hoy, solamente va a estar claramente competitivo con gas natural hacia mediados del siglo, pero nosotros pensamos que esa curva de cambio para CSP es muy conservadora, y en base a lo que está sucediendo en Chile, esa transición va a ser relativamente más rápida. Pero en general, y esto lo hicimos para muchas otras fuentes de generación que las van a poder consultar en el estudio, la competitividad relativa con gas natural aumenta al periodo del tiempo, ya es muy buena para viento, es muy buena para solar, y va a seguir aumentando en el futuro. Y Nos queda un minuto, Walter. Bien, GACMO también se utilizó para hacer lo mismo para el sector transporte, y construimos el escenario de intervención, que es el escenario con las suposiciones que les mostramos hace un segundo. Y si ustedes utilizan los datos de GACMO, estamos calculando un ahorro en la inversión de alrededor de 800 billones. Pero también hay un ahorro muy interesante en la generación eléctrica. El transporte eléctrico, como ustedes saben, es 300% más eficiente desde el punto de vista energético que motores de combustión interna, y eso nos permite proyectar una demanda del sector transporte que es negativa. Es decir, el crecimiento es negativo, y hay una reducción neta en el consumo de energía hacia mitad del siglo. También hay un beneficio en seguridad energética con la diversificación traída por renovables, y hay un beneficio en el balance de cargas que ustedes ven aquí. Las energías
la demanda del sector transporte se pueda acomodar en los nodos, en los bajos, en los valles de la demanda diaria en la región. Hay un beneficio en costos evitados de salud, que también hemos estimado, pero igualmente hay un impacto en la inversión que va a quedar paralizada, inversión perdida del sector fósil, que también lo hemos calculado. Entonces aquí está el resultado final. Debido al poco tiempo que tenemos, solamente les doy los números finales. Los ahorros anuales de la decarbonización acoplada a los dos sectores para la economía regional se calcularon 620 billones, más de $500 billion anuales en ahorros de operación con el capital anualizado. Si estamos mirando las reducciones, los ahorros en capital, 386 billones acumulados para el año 2050, y el valor del capital no utilizado, que podría seguir siendo utilizado porque no ha sido obsoleto económicamente, es de $90 millones. Entonces, grandes ahorros tanto en operación como en capital, y también un aumento considerable en generación de empleo, y aquí están los cálculos. Estimamos un aumento de 10.8 millones de años de trabajo y 7.7 millones de empleos nuevos. Para llegar allá necesitamos una política apoyadora. Por supuesto, la parte económica, la parte de mercado nos dice que es factible. Ustedes acaban de ver los grandes beneficios, pero sería conveniente tener una política apoyadora, y aquí están los elementos básicos, y me voy a concentrar solo en uno. Es inteligente que los países de la región traten de reducir las pérdidas en inversiones de capital en energía fósil. Es una energía obsoleta. Esta es, digamos, una de las direcciones políticas más importantes. Poner una política de decarbonización quiere decir permitir que la energía fósil salga rápidamente del mercado. Sunset provisions encourage early retirement. Y hay otros elementos de política que fueron identificados y están resumidos allí. Entonces sí se puede llegar a cero carbono con ahorros sustanciales económicos y sin impacto en la calidad de servicios o el acceso a la calidad de servicios. Y con Jürgen estamos discutiendo una tercera etapa, que sería un examen detallado de esta reducción, eliminación de carbono acoplada para los dos sectores en Brasil, Chile y Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Walter, y lamento que tengamos tan poquito tiempo. Es muy, muy interesante tu presentación, el trabajo que ustedes están desarrollando por tanto tiempo y que ahora nos muestran hoy. Tenemos bastantes preguntas que me gustaría revisar con ustedes. Voy a invitar a los panelistas a que enciendan sus cámaras y yo voy a oficiar de relator. Tenemos preguntas tanto sobre el modelo que ustedes nos compartieron, como también sobre la comunidad ICAT y también algunos de los detalles del estudio. Voy a comenzar por lo que está más tibio, que fue la presentación de Walter, donde todos los comentarios dicen que es muy interesante. De atrás para adelante, Walter, ¿podrías explicar un poco más el tema de las subastas y cómo son pertinentes para los resultados y para el análisis? Claro. También, no sé si te los voy a dar todas, Walter, y así tú puedes ir respondiendo. Disculpa. ¿Se pueden cambiar las opciones para que sea sectorial? Esta pregunta yo creo que es más bien para Denis. Denis, sobre el modelo que nos mostraron Gasmo, si se puede cambiar para hacerlo sectorial, y también si es que está, además de francés, en otro idioma que el inglés. Nos preguntaban también para Denis si es que necesitas ser un experto para completar los parámetros del diseño, o si no tienes todos los datos, ¿qué puedes hacer si no tienes toda la información? ¿Tienen un banco de información o fuentes de información para cerrar estas brechas?
pueden ser facilitadas por UNFGTU. También pregunta si el modelo se puede aplicar a nivel empresarial. Para todos los que preguntan sobre los soportes de esta reunión, y tanto documentos como grabaciones que dan cuenta de lo que hoy día discutimos, va a estar a disposición de ustedes en los links que hemos puesto a disposición. Walter, no sé si quieres comenzar por Sí, claro. por tu Sí, pregunta. las subastas. Bueno, las subastas son una prueba de mercado. Nosotros no utilizamos, digamos, las proyecciones, las estimados de costos actuales. En lugar de eso, una prueba de mercado. ¿Cuál fue el precio subastado en la región para plantas para plantas de generación eléctrica que ganó la subasta? Entonces, en Brasil, desde el año 2016, ha habido una gran cantidad de subastas y la mayoría, la gran mayoría se las ha ganado viento, alguna solar, pero es una prueba de mercado muy interesante. Y en Chile también las subastas las están ganando fotovoltaico y solar. En México las está ganando fotovoltaico, viento y solar, solar térmico. Entonces, es una medida de mercado y es, digamos, el mejor indicador que nosotros tenemos para mostrar cómo están cayendo en el mercado, cómo está cayendo, cómo está aumentando la competitividad de las fuentes renovables. Muchísimas gracias, Walter. Yo noté también aquí, también sobre lo que tú estás discutiendo, lo que nos decía el GCAM, que entendí que era también un elemento que ustedes estudiaron, y en particular hablaba de 17 exajoules con un valor de 13, no, perdón, sí, o 3 trillones de dólares en la región. ¿Qué nos dice eso para nosotros que estamos, tuviste aquí la gran cantidad de distintos países? ¿Qué nos dice para los países? Bueno, lo que viene del resultado de la aplicación de GCAM es que si nosotros seguimos en ese camino, va a haber una inversión asociada de capital total, CAPEX, en trillones de dólares para poder atender la demanda del 2050. Y si nosotros nos vamos por la decarbonización con fuentes renovables, la inversión de capital es casi 1 trillón menos hasta el año 2050 acumulada. Eso es una gran cantidad de capital ahorrado en la región que se puede utilizar en otros asuntos, pero también le da la base para que la generación de renovables en América Latina sea mucho más competitiva. Hay un gran ahorro en inversión, pero también hay un gran ahorro en operación anual. Los datos que traemos de GACMO muestran que esos ahorros de operación anual van aumentando en el futuro, van a seguir aumentando en el futuro, y también hemos calculado esos ahorros de operación anual. Entonces, para la economía regional es un gran ahorro, tanto en reducción de necesidades de capital como también en el costo de acceso al servicio. Lo que el estudio está diciendo es que si nosotros decarbonizamos rápidamente, el costo de la electricidad va a ser más barato. O sea, el precio para el usuario va a ser más bajo. Y la operación del sistema de transporte va a ser más barata, porque el capital baja, los costos de capital también bajan, los costos de operación. ¿Y qué quiere decir eso? Que movernos va a costar menos. Entonces, hay un gran impacto en la economía regional por estos dos asuntos. Pero hay otros beneficios que el estudio muestra, ¿no? En salud, en energía, seguridad energética, en balance de la carga. Unos de esos son monetizables, otros no. Pero la conclusión es que la decarbonización hace sentido financieramente, hace sentido económicamente y hace sentido climáticamente, por supuesto. Muchas gracias, Walter. Para que no queden en el tintero, tengo también una pregunta para Gerardo. ¿Cómo pueden participar las ONGs de la comunidad y la red ICAT? Y para Denis, para pasar a tus respuestas, Denis, te agrego una adicional, que es: ¿este sistema de cálculo sirve para el sector AFOLU? De nuevo, gracias, Walter.
Sí, empiezo yo, Gerardo. Sí, ok. Gracias, Andrés. Yo voy a contestar rápidamente a las diferentes preguntas. Primero, o sea, inicialmente el modelo GASMO había sido conceptualizado como un modelo focalizando sobre energía y transporte, pero a lo largo de los años fue extendido a los otros sectores, como definidos por el IPCC. O sea, hoy día sí el modelo GASMO cubre e incluye acciones de mitigación tanto en el sector de energía, transporte, AFOLU, o sea, agricultura y forestería, también desechos y procesos industriales. En relación con el uso sectorial también, que vinculado a esta pregunta, o sea, GASMO es un modelo bottom-up, como yo había mencionado, y el punto de inicio, de salida, son las acciones de mitigación potencialmente implementadas al nivel local. Sin embargo, si miran el modelo, van a ver que la manera que estas acciones de mitigación y también las actividades, vamos a decir, correspondientes, son agrupadas por sector y subsector de actividad. O sea, por eso, si abren el modelo, van a ver que el modelo está en realidad construida sobre una estructura sectorial o subsectorial, agrupando las opciones de mitigación, por ejemplo, por generación de energía o demanda de energía, eficacia energética, transporte, agricultura, forestería, desechos y, por ejemplo, en procesos industriales en los diferentes tipos de industrias. O sea, realmente el modelo mismo está basado sobre una estructura sectorial, subsectorial, repito. En cuanto a la pregunta siguiente, idiomas, sí, como está mencionada, o sea, hoy día GASMO está disponible en inglés y desde hace un mes ahora en francés, lo hemos traducido al francés. Hoy día no está aún disponible en español, desafortunadamente, pero bueno, si miran, yo diría, el vocabulario incluido en el modelo es un vocabulario bastante estándar en el mundo de cambio climático. O sea, no hace falta ser perfectamente fluido en inglés o en francés. Bueno, en inglés vamos a decir para usarlo. Pienso que la mayoría de nosotros son ya bastante familiares con los términos en inglés. En cuanto a las otras preguntas, si hace falta ser un experto para utilizarlo, bueno, mi respuesta es que no hace falta ser un experto, por lo menos, no sé en cuál sentido fue la pregunta, pero por lo menos en metodologías del IPCC. O sea, todos los cálculos, vamos a decir, están ya introducidos por default en GASMO. Y lo único que un usuario tiene que hacer es introducir, vamos a decir, los datos de base y después el modelo hace todos los cálculos por sí mismo. Por supuesto, hace falta, yo diría, un entendimiento mínimo de cuáles datos hace falta para hacer funcionar el modelo, pero repito, no es necesario ser un experto en las metodologías o en las fórmulas matemáticas, vamos a decir, para realizar los cálculos para cada opción de mitigación. Para las fuentes de datos, hay una pregunta también vinculada a eso. En general, cuando nosotros trabajamos con una contraparte nacional, usamos los datos nacionales oficiales que, por supuesto, generalmente salen de los informes nacionales, por ejemplo, informes del Ministerio de Energía para el balance de energía, o los NDC o las comunicaciones nacionales para la identificación de las opciones de mitigación. En el caso que un país no disponga de los datos requeridos para hacer funcionar el modelo, siempre, o si una contraparte en un país no dispone de los datos porque no sabe dónde encontrarlos,
usamos fuente de datos alternativas. Por ejemplo, una famosa es Enerdata. Yo sé que Jürgen regularmente busca datos en la base de datos de Enerdata. También intentamos, vamos a decir, en el peor de los casos, encontrar datos equivalentes en otros países similares. Eso es todavía posible. Por supuesto, si ustedes hacen eso, hace falta saber lo que introducen en el modelo. O sea, más generales o menos precisos son los datos, menos precisos van a ser los resultados. Pero una vez que ustedes están conscientes de esto, es posible encontrar en general soluciones a datos que podrían faltar. Finalmente, y termino ahí, para la última pregunta, a nivel empresarial, o sea, en el marco de otro proyecto, Jürgen y yo hemos adaptado el modelo GASMO al sector de acomodación hotelero en el sector del turismo. O sea, fue un proyecto muy específico. De manera general, el modelo está hecho para funcionar, yo diría, a un nivel nacional idealmente, o supranacional o subnacional a nivel de una ciudad. Es posible, no es imposible usarlo a un nivel empresarial, o por ejemplo, si quieren hacerlo, aplicarlo a nivel de su casa individual. O sea, no es imposible hacerlo, pero hace falta saber que los datos requeridos, de todas formas, son necesarios. O sea, si quieren usarlo, por ejemplo, para calcular el ahorro que ustedes van a tener cambiando los bombillos en su casa, van a tener que, por supuesto, encontrar todos los datos vinculados a la producción de energía en su país en relación con la red a la cual, por ejemplo, su casa está conectada. O sea, realmente, idealmente, o sea, en teoría no está hecho como primer objetivo para ser usado a nivel empresarial, pero sí, repito, no es imposible usarlo en ese sentido. Yo espero que conteste a todo. De todas formas, si no hay más tiempo y si hay más preguntas, bueno, pueden comunicárnoslos por correo también después del webinar. Sí, te agradezco mucho, Denis. Efectivamente tenemos preguntas sobre otros sectores que podrían analizarse, y datos, por ejemplo, pero Denis fue muy amable en poner todos sus datos de contacto y creo que podemos hacerle preguntas adicionales a través de eso. Vamos a darle la palabra a Gerardo. Sí, muchas gracias y muchas gracias por las preguntas también. A la pregunta de la participación de ONGs, bueno, UNEP-DTU es una agencia implementadora de ICAT, pero la agencia administradora de ICAT es UNOPS. Y en ese sentido, las peticiones o posibilidades de colaboración con distintos socios, nosotros lo que hacemos normalmente es transmitirlas a UNOPS, dicho lo cual, ya se han dado distintos tipos de colaboración con ONGs en distintos sentidos. Las ha habido técnicas, incluso con ONGs o non-profits postulando a las consultorías que regularmente se piden, ¿no? En el contexto de ICAT y a través tanto de nuestra página web como la página web de ICAT y también no solo en modalidades contractuales, pero también de colaboraciones más o menos formalizadas. En ese sentido, si tienen ideas claras, les animo a ponerse directamente en contacto con el secretariado. Y además, con respecto a la posibilidad de tener GASMO en español, de hecho la traducción al francés, la traducción a distintos idiomas tiene que ver mucho con la demanda y en ese sentido, presión y demanda y peticiones específicas de la traducción del modelo al español pueden ayudar mucho. He puesto los datos de contacto y por supuesto estaremos encantados de, por nuestra parte, insistir en la necesidad. No es el primer evento en el que se nos pide esto y nosotros seguiremos insistiendo. Buenísimo. Buen dato ese, Gerardo. Muchas gracias. Bien. Ha sido una sesión muy, muy interesante y para aprovechar la atención de
los asistentes queremos invitarlos a una última pequeña interacción, una participación a través del Slido nuevamente, con el mismo hashtag, para hacerles una pregunta relativa a los aprendizajes de hoy, a eventualmente barreras que puedan ver para el uso del modelo y los análisis que estuvimos compartiendo hoy día. Así que las y los invito a acompañar a esta primera persona que respondió y darnos su opinión sobre este tema. Capacitación aparece ahí. Y mientras ustedes nos van respondiendo, me gustaría volver a dar la palabra a Gerardo para que pueda, como anfitrión, cerrar este primer webinario de una serie de 4, segundo del cual va a ocurrir también dentro de este evento conjunto. Gerardo, por favor. Sí, bueno, pues nada, simplemente por mi parte reiterar las gracias, no solo a Libélula, a ti Andrés, a Ida y a todo el equipo, también por supuesto a Walter, muy agradecido por tu tiempo. Walter y yo nos conocimos ya hace muchísimos años, casi en otra vida, a Denis y a todos los participantes, por supuesto. Además, y lo digo con toda honestidad, siéntanse con plena libertad de contactarnos con respecto al modelo, con respecto a cuestiones relativas a ICAD, las herramientas de ICAD. Estaremos encantados de darles todo el detalle técnico que necesiten para aplicarlas en su contexto. Y por mi parte, nada más, simplemente agradecer otra vez muchísimo su atención y quedar a su disposición para todo lo que necesiten. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, Gerardo, Denis, Walter, tremendos panelistas, una jornada muy educativa, según estamos viendo, muy pedagógica, han dicho. Así que el agradecimiento de toda la audiencia y también para ustedes que participaron del evento conjunto. Todas las sesiones y las presentaciones pueden ver que estamos poniéndolas a disposición de la comunidad en este link. Y como les dije, manténganse conectadas y conectados a esta serie de webinarios y también al evento regional conjunto de este año. Les doy nuevamente las gracias. Reitero aquí algunos de nuestros próximos talleres. Y con eso, a nombre del equipo Let's Slack y de todos los socios que hacen posible estos eventos, muchas gracias. Hasta la próxima.